Hola, buenas tardes a todos los niños. Que el Señor les bendiga. Un besito, un abrazo a todos los niños que están viendo en este día esta clase de escuela dominical. Ya vamos por la tercera clase. Así que el Señor los bendiga a todos. Y vamos a comenzar realizando una oración en el nombre de nuestro Dios. Van a cerrar sus ojitos, ¿no es cierto? Con toda reverencia, así como estábamos a la iglesia cuando comenzábamos las clases. Así que todo con sus ojitos bien cerrados en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a tu presencia, primeramente para tener que darte gracias, Padre amado, por esta instancia que usted lo da, y así también a todos los niños que están viendo a través de estas pantallas esta clase de escuela dominical. Yo te pido que usted le bendiga a ellos, también a sus padres, que usted le dé salud, que usted le conceda sabiduría y también ponga el interés también de ellos para tener que dar un tiempo para aprender de la palabra del Señor. Yo te pido en esta hora que estas clases también puedan ser de bendición, de provecho, para aquellos que también puedan adquirir conocimiento de tu palabra, para que cuando ellos también vayan creciendo, también puedan ser unos lindos predicadores, puedan ser unos buenos enseñadores, unos buenos maestros, lo que usted, Señor, tenga para cada uno de ellos. Yo te pido en esta hora una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, hoy día vamos por la tercera clase, ¿verdad? Y hoy día vamos a hablar un tema muy importante, recordar, ¿cierto?, uno de los atributos de nuestro Dios, que es el amor. Una palabra, ¿no es cierto?, compuesta por 4 letras, una palabra muy importante porque a través de ese amor, Él lo demostró, ¿cierto?, para toda la humanidad, no para un grupo específico, no para un grupo pequeñito, sino que para toda la humanidad. Entonces hoy día vamos a ver el amor grande que tuvo nuestro Dios para con nosotros. ¿Y cómo lo demostró primeramente, verdad? Lo demostró mandando a su Hijo, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, para que Él, ¿no es cierto?, perdonara nuestras faltas, perdonara nuestros errores. Y dice que Él es nuestro Dios que hace milagros, ¿no es cierto?, y los cuida. Por eso que dice que Él es un Dios de amor. Hoy día vamos a ver un relato muy importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la historia de Jesús. Recordemos, ¿cierto?, que Jesús, cuando bajó a la tierra, estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades, eligió, ¿no es cierto?, a discípulos también para que le ayudaran en la tarea que Él tenía que realizar, el ministerio, ¿cierto?, lo que Él tenía que realizar aquí en la tierra. Entonces hoy día vamos a ver algo muy importante, ¿no es cierto?, de que Dios siempre a nosotros está preocupado de todos los detalles, de todas las cosas que nosotros necesitamos. Principalmente, ¿no es cierto?, que Él nos cuida, ¿cierto?, nos protege. También, ¿no es cierto?, que Él prepara el alimento para nuestra vida, aún, ¿cierto?, nuestra ropa, la vestimenta, el calzado, ¿no es cierto? Las cosas que nosotros tenemos es porque Dios ha provisto y son bendiciones que Él nos ha dado. Entonces, por eso hablamos también de un Dios poderoso, de un Dios, ¿cierto?, que demuestra su amor y su misericordia para con nosotros. Pero como decía, no solamente para con nosotros, sino para toda la humanidad. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, su pueblo de Israel, cuando su pueblo tuvo alguna necesidad, ¿es cierto?, Jehová Dios, en ese momento cuando ellos necesitaban, ¿cierto?, esa necesidad, Dios se las proveyó, ¿no es cierto? Cuando estuvieron en el desierto y ellos tuvieron unas carencias, Dios, ¿cierto?, preparó de lo que ellos necesitaban. Vamos a dar tres referencias bíblicas y ponga mucha atención porque de esto también se va a tratar la actividad que los niños más grandes van a hacer, ¿cierto?, más adelante. Entonces, en el libro de Éxodo 16 hay una necesidad muy importante que tuvo el pueblo de Israel que Dios se la concedió. En el libro de Números 11, 16, 32 también hay otra cierta carencia que tuvo el pueblo de Israel y Dios también se la concedió. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, también, ¿cierto?, hay otra necesidad, ¿cierto?, que también nuestro Señor Jesucristo menciona en su Evangelio y también, ¿cierto?, lo enseña algo muy importante a través de ese relato bíblico. No debemos olvidarnos, ¿cierto?, de que nosotros también tenemos que ser hijos, niños agradecidos de parte del Señor, porque Él se agrada, ¿cierto?, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, ¿cierto?, a Él también. Recordarnos, ¿cierto?, que Dios, al darnos la necesidad, nosotros tenemos que, como lo mencionaba antes, a ser agradecidos.
¿Y cómo podemos ser agradecidos también? El bendecir, ¿cierto?, los alimentos el cual Él ya ha puesto en nuestra mesa. Como niños, ¿cierto?, debemos al levantarlo, decir ya, gracias Señor, porque puedo ver un nuevo día, porque tengo el alimento en mi mesa, y ya es un motivo, ¿cierto?, de agradecimiento de nuestro Dios. Y cuando nosotros confesamos con nuestra boca, también, ¿cierto?, ahí nosotros agradecemos a nuestro Dios. Entonces, aquí vamos a relatar un poco el pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, 35, 44. Ahí hubo una situación muy importante que Jesús vivió con sus discípulos, con sus 12 discípulos. Dice que hubo una gran multitud que se acercaron a ellos. No le voy a dar lectura a todo, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto?, hubo un gran ejemplo de cuando Jesús, ¿no es cierto?, alimentó a 5.000 personas. Y dice que había, ¿no es cierto?, 5 panes, y que habían 5 panes, ¿verdad? Panes. Que había 5 panes y 2 peces. Recuerden, había 5 panes y habían, ¿verdad?, 2 pececillos. Para que, imagínense, para que 5.000 personas se pudieran alimentar. Imagínense el milagro grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y voy a dar del versículo 40 al 44, dice, y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantándose los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los 12, y los que comieron eran 5.000 hombres. Imagínense la bendición grande, ¿no es cierto?, el milagro grande que hizo nuestro Señor Jesucristo de tener que alimentarlo. Aquí, ¿cierto?, se nombran 2 alimentos muy importantes, que son el pan y los peces, ¿cierto?, que eran un alimento sano, un alimento esencial, ¿no es cierto?, para la vida de los hombres también en aquellos tiempos, como también hoy día en aquellos tiempos, como también, ¿no es cierto?, hoy día nosotros necesitamos también de esos alimentos. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el destacar el amor grande que tiene nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes como niños, ¿cierto?, tienen manjar en la mesa, tienen tortita, tienen dulce, tienen todo, acuérdense que si ustedes tienen ese alimento en su mesa, es porque Dios ha provisto, ¿no es cierto?, de que sus padres tengan un trabajo, y a través de esa bendición, de ese trabajo, Dios también le concede ese alimento. Entonces ustedes también tienen que darle gracias, porque Dios provee el trabajo para sus papás, porque Él se preocupa de todo. Él se preocupa, ¿cierto?, de que tengamos calzado, de que las niñas tengan sus vestidos, sus bucitos, sus pantalones, todas sus vestimentas, al igual que los niños, y Dios se preocupa de eso. Entonces, ese amor es grande, lo demuestra nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, hoy día podemos ver que Él alimentó a 5.000. En ese momento eran 5.000. Pero hoy día también, ¿cierto?, alimenta mucho más, porque el amor de Dios es tan grande para con nosotros y para con toda la humanidad. Entonces, aquí les voy a mostrar, ¿no es cierto?, una canastita que está vacía, ¿cierto?, para los niñitos más chiquititos, que está vacía, ¿verdad? Y hay alimentos, ¿no es cierto?, que también para nuestra vida pueden ser necesarios, y alimentos también que no son tan necesarios. Así que ahí también, ¿cierto?, va a ir la actividad para los niñitos más chiquititos. Bien, en este día, ¿cierto?, pudimos aprender, ¿no es cierto?, de cómo Dios muestra su amor. Si nosotros pudiéramos dar un ejemplo, ¿no es cierto?, personal de cada uno, podríamos decir, a mí me gusta la leche, Dios prepara todos los días, ¿cierto?, para que yo me tome un vaso de leche. Entonces tengo que decirle, gracias a Dios, porque tú preparas ese vaso de leche para que yo me lo sirva. Y ese es un motivo de agradecimiento, porque ustedes como niños también tienen que ser agradecidos con nuestro Dios. Dice que Él aún siendo nosotros infieles, dice que Él permanece fiel para con nosotros. Así que en esta hora yo voy a dar término a esta clase,
Y también comentarles, ¿no es cierto?, que a partir ya del otro sábado vamos a comenzar a poner, ¿no es cierto?, estrellitas. Estrellitas, ¿cierto?, a los niños que han realizado sus actividades, que van realizando. Yo sé que hay muchos a lo mejor que están recién comenzando con esto, pero lo importante es que durante la semana, cuando tengan un tiempo, ¿no es cierto?, se acuerden de realizar actividades, mandarlas, ¿no es cierto?, en el grupo de WhatsApp también, para tener un momento eh, de, de conocimiento, ¿cierto?, de la palabra y del Señor. Porque ustedes también como niños tienen que leer la Biblia, tienen que escudriñarla para leerla. Mientras más ustedes la leen, más van a ir aprendiendo de nuestro Dios. Así que en esta hora, ¿no es cierto?, yo me despido de esta clase, me despido, ¿cierto?, y le mando un beso enorme a todos los niños, del más chiquitito hasta el más grande, ¿no es cierto?, y que tengan una linda semana y que sea, ¿cierto?, una semana de mucha bendición, ¿cierto?, y que Dios los cuide, los proteja en el nombre del Señor. Así que en esta hora vamos a dar gracias, ¿cierto?, por esta clase, despidiéndolo con tres glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Chao.